Buenos días, la siguiente actividad es del colegio industrial. La idea es pues, que les voy a explicar cómo realizar el A y el B. Aquí ya incluso explican cómo realizar el C y el F. Entonces yo realizo estos dos y los otros pues ustedes lo hacen. Entonces nos piden, dice, calcula el máximo común divisor de cada grupo de números y con los resultados resuelve el siguiente crucigrama. Entonces los resultados de aquí para horizontales lo ponemos aquí y en verticales los ponemos hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos el máximo común divisor entre 128 y 256. Entonces lo escribimos aquí, máximo común divisor entre 128 y 256. ¿Cómo se hace el proceso? Como lo explica la guía. Entonces uno escribe los dos números, traza una línea, como por algo así creo que en cuarto o quinto, por ahí tienen que haber hecho algo así parecido. Y entonces descomponen factores primos. Los factores primos, o sea, los números primos que puedo usar son 2, 3, 5, 7, ¿cuál otro primo? 8, 9, 10, 11, 12, el 13 y 14, 15, 14, 15, 16, 17, 19, bueno, entre otros. ¿Listo? Estos son los números que puedo usar. Entonces miremos. Entonces empecemos, vamos a mirar, estos números se le pueden dividir entre 2, sí se pueden dividir entre 2, ¿por qué? Porque ambos terminan en número par, entonces lo dividimos entre 2, mitad de 128, se puede hacer mentalmente o lo deben hacer manualmente como puedan, mitad de 128, 64, mitad de 256, 128, la mitad de este, mitad, que casualmente es el número, ¿no? Mitad de 64 es 32, mitad de 128, 64, mitad, podemos seguir sacando mitad porque termina en par, mitad de 32, 16, 18, 16, perdón, mitad de 64, 32, mitad de 16, 8, mitad de 32, 16, mitad, le puede seguir sacando, mitad de 8, 4, mitad de 16, 8, puede seguir sacando mitad, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, puede seguir sacando mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Aquí ya no puedo sacar mitad porque el 1 no tiene mitad, entonces aquí he terminado el ejercicio. Y entonces el máximo común divisor entre el 128 y el 256 pues es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Multiplicamos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128. Entonces aquí tenemos que el máximo común entre ellos dos es 128. Por tanto, ese es el ejercicio A, ¿no? Este es el ejercicio A. Por tanto, buscamos en horizontales y ponemos 128. ¿Listo? Tenemos el B. Tenemos entonces el máximo común divisor entre el 32, el 96 y el 160. Tenemos que hallar el máximo común divisor entre ellos. Entonces hacemos lo mismo. Ponemos los números 32. Bueno, perdón. No vamos a poner esta coma, ¿no? 32, 96. 32, 96 y 160. Y sacamos el máximo común divisor entre ellos, la mitad de, sacamos mitad porque todos terminan en número par. Entonces mitad de 32, 16, mitad de 96 serían 48, mitad de 160 pues 80. Sacamos mitad. Mitad de 16 sería 8, mitad de 48 serían 24, mitad de 80, bueno, y aquí serían 40, ¿no? ¿Por qué se puede sacar mitad? Porque terminaban en números par. Igual ese terminan en números par, se le puede sacar mitad. Le sacamos la mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 24, 12. Mitad de 40, 20. Podemos sacar mitad nuevamente. Perdón. Podemos sacar mitad otra vez. Mitad de 8, 4. Mitad de 24, 12. Mitad de 40, 20. Podemos sacar mitad porque termina en número par. Mitad de 4, 2. Mitad de 12, 6. Mitad de 20, 10. Podemos sacar mitad porque todavía termina en número par. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. Entonces aquí ya no podemos seguir continuar. No podemos continuar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que uno de los elementos, como en este caso, termina en 1. Cuando ya termina en 1, ahí hemos terminado el proceso.
Por tanto, el máximo común divisor entre estos tres números pues es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 5 veces, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. Por 2 da 4, 4 por 2 8, por 2 16, por 2 32. Entonces tenemos que multiplicar esto, hacer esta multiplicación nos da que es 32. Entonces mire que aquí pondríamos en el B horizontal, sería este, serían 32. Una aclaración, ¿no? Aquí casualmente nos dio 2, 2, 2, 2, 2, 2, pero no necesariamente siempre es lo mismo. Y aquí también casualmente 2, 2, 2. Vamos a ver algún ejemplo donde esto no sucede, ¿no? Vamos a ver los verticales, ¿listo? Que ahí sucede un poco distinto. Entonces miremos, el máximo común divisor entre 102, 306 y 408. Entonces los ponemos acá, 102, 306, 408. Entonces vamos a descomponerlo en factores primos. Recuerden que los factores primos ya los habíamos puesto por aquí en una anterior hojita. Los factores primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, todos estos números, ¿no? Entonces miramos. ¿No? ¿Será divisible entre 2? Sí. Mire, porque es par, par y par. Entonces, como termina en número par, se pueden dividir entre 2. 102 dividido entre 2, 51. 306 dividido entre 2 serían 153. 408 dividido entre 2 serían 204, ¿no? Entonces, pregunta, estos números los podemos dividir entre 2? No, porque mire que este termina en número impar y este también en impar. Entonces hay números que no se pueden dividir entre 2. Entonces miremos si el siguiente número por el cual podemos dividir es entre el 3. Estos números se podrán dividir entre 3. Entonces miremos, hay una clave para saber si un número, por ejemplo este número, 1582, será divisible entre 3. Entonces uno lo que hace es sumar sus dígitos. Entonces pongamos más en medio de ellos. Entonces miremos, 8 más 2, 10, más 5, 15, más 1, 16. La suma me dio 16. La suma del 1582 me dio 16. Este 16 no está en la tabla del 3. No pertenece a la tabla del 3, ¿no? No pertenece a la tabla del 3. Entonces, ¿qué sucede? Como no está en la tabla del 6, este número, el número 1582, no es divisible entre 3. No se puede. Si quiere, dividámoslo y verá. No da exacto. Entonces daría 5 por 3, 15, a 15, 1, abajo el 8. 6 por 3, 18, a 18. 3 por 5, 15, a 15, 0, bajo el 8. Aquí serían entonces 2 por 3, 6, a 8, 2, bajo el 2. 7 por 3, 21, 22, 1. Mire que no me dio exacto, ¿no? No me dio exacto. Pero ¿qué pasaría si al 1582? Mire que me dio 16. Aumentémosle 2 más. 2 más para que me dé 18 y el 18 está en la tabla del 2. Mire, si yo le pongo más en medio de ellos, daría 6, 6 más 8, 14, 15, 16, 17, 18. La suma me daría 18 y el 18 sí está en la tabla del 2. Este número debería ser divisible entre 3. Ese es un criterio de divisibilidad, ¿no? Para saber si un número es divisible entre 3. Entonces dividamos este entre 3 y verá que nos da 0. En vez de darnos 1 o 2, nos da 0. Dividámoslo entre 3. Entonces 5 por 3, 15, a 15, 0, bajo el 8. 2 por 3, 6, a 8, 2, bajo el 2. 7 por 3, 21, a 22. 1 bajo el 2. Y 4 por 3, 12, a 12, 0. Mire que entonces este número me dio una división exacta. Entonces vamos a hacer lo mismo con estos. Sumemos los números. 1 y 5 me da 6. Es divisible entre... Está en la tabla del 3. Entonces si me sirve... Si lo puedo dividir entre 3, 1 más 5, 6, 7, 8, 9. La suma de esto me da 9. Y el 9 también está en la tabla del 3. Entonces sí se puede dividir entre 3. La suma de esto me da 2 más 0, pues 2 más 4, 6. Y 6 está en la tabla del 6. Quiere decir, en la tabla del 3, perdón. Quiere decir que sí se puede dividir entre 3. Entonces todos estos números son divisibles entre 3. 51 dividido entre 3 me da 17. 153 dividido entre 3 me da 51. 204 dividido entre 3 me da 68. Entonces mire que he podido dividir entre 3. Ahora si nos fijamos, este número 17 es un número primo.
A él nadie lo divide excepto el 1 y él mismo. Entonces miremos, este es divisible entre 17. ¿Será 51 divisible entre 51 divisible entre 17? Sí, porque da 3. 68 será divisible entre 17, sí, también da 4. Entonces vamos a dividir 17 dividido entre 17, pues me da 1. 51 dividido entre 17 me da 3. 68 dividido entre 17 me da 4. Aquí de pronto se hace necesario que hagan uso de la calculadora, de ser posible, pues para comprobar que es divisible, ¿no? Si no es divisible entre los números, por ejemplo aquí vamos en el 3, puede ser divisible entre los pares, no es divisible, ¿no? Es que este no sea divisible en 2, no es divisible entre los pares. Pero entonces uno puede ir probando con la calculadora ya que tienen tiempo en casa para saber si es divisible, ¿no? Entonces miramos que el máximo común divisor, voy a ponerlo por aquí, entre estos sería igual a la multiplicación de estos 3. Sería 2 por 3 por 17. Y 2 por 3 me da 6. Y 6 tengo que multiplicarlo por 17, ¿no? Y 6 por 17 es 102. Quiere decir que el máximo común divisor entre estos números es 102. Entonces buscamos, ese era el ejercicio A, ¿no? Ese era el ejercicio A de forma vertical. Entonces tenemos que aquí es 102. Listo, vamos a hacer el B. Por último hacemos el B. El tema es un poco pues complicado cuando hay que dividir por números distintos al 2, al 3, al 5. Pero de todos modos pues hay que hacer el intento, ¿no? Vamos a hacer el B. El B, entonces hallar el máximo común divisor entre 112 y 140. Entonces hacemos lo mismo, 112 y 140. 112. Ah, no, perdón, este no es el B. El B nos dice máximo común divisor entre 34, 68, 102. Entonces hacemos eso, 34, 68, 102. Sacamos el máximo común divisor, ¿cómo? Sacamos mitad de 34 es 17, mitad de 68, 34 y mitad de 102, 51. ¿Listo? Entonces nos da casi el mismo caso del anterior. Mire que tenemos un número primo aquí, al nadie lo divide excepto el 17. Entonces tendríamos que poner aquí un 17 optativamente. Miremos si el 34 es divisible entre 17, claro, da 2. 51 es divisible entre 17, sí, da 3. Entonces dividamos. 17 dividido entre 17 da 1. 34 dividido entre 17 da 2. 51 dividido entre 17 da 3. Y aquí hemos terminado. Entonces el máximo común divisor entre estos tres números es igual a 2 por 17. Entonces el máximo común divisor entre quiénes, entre el 34, el 68 y el 102 es igual a 2 por 17, y 2 por 17 pues me da 34. Entonces tenemos que la respuesta del B vertical es 34. Entonces vamos al B. B es 34, efectivamente, ahí nos da, mire, el 4 ya no lo habían puesto en la guía, entonces tenemos que nos da 34. Entonces lo mismo hacen para el C y el F. El C es máximo común entre estos tres números y el F es el máximo común entre estos dos números. Explico el F. Máximo común divisor entre 208 y 204. Le sacan mitad, aquí da mitad de 208 es 104, mitad de 104 es 52. Vuelvo y le saco mitad, mitad de 104 es 52, mitad de 52 es 26. Vuelvo y saco mitad, mitad de 52 es 26, mitad de 26 13. Aquí 13 es un número primo. Miro si este es divisible entre 13 y sí, efectivamente 26 dividido entre 13 pues da 2, 13 dividido entre 13 da 1. Por tal razón el resultado es la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 13 y eso nos da 104. Y este 104 lo ponen como vertical en F. Por esa razón aparece ya marcado en la guía.